Tienes diabetes, prediabetes, no puedes comer dulces, te prohibieron comer un montón de cosas, ya estás tomando algún medicamento, que por cierto el médico ya avisó que es para el resto de la vida. Y sí te digo que la mayoría de los casos de diabetes tipo 2 son reversibles. Demasiado bueno para ser verdad, pues hoy estamos aquí con el doctor Moacir Rosa, fisiólogo bioquímico, que afirma categóricamente que no necesitas vivir el resto de tu vida a base de medicamentos y dietas restrictivas. Buenas noches, doctor Moacir. ¿Es verdad que la diabetes puede ser revertida? Siempre he escuchado que es una enfermedad sin cura, que una vez que una persona es diabética, tiene que hacer dieta, dejar los dulces y tomar medicamentos por el resto de su vida. Pero aquí hay uno de los mayores mitos de la medicina. A quien le interesa este tipo de cosas es a la industria farmacéutica. Porque la industria farmacéutica tiene a este paciente diabético como cliente hasta el último día de su vida. Entonces va a tomar uno, a veces dos, a veces tres, a veces cuatro medicamentos solo para estabilizar la enfermedad, porque ninguno de estos medicamentos promete revertirla. El paciente ya va al médico y ya escucha, mire, usted tiene diabetes, la va a tener toda la vida y tiene que tomar estos medicamentos el resto de su vida. ¿No es así? No es verdad. La diabetes puede ser revertida, no con medicamentos, ahí está el detalle. La reversión de la diabetes no le interesa a la industria farmacéutica, porque si tú reviertes la diabetes de ese paciente, él va a quedar curado, la industria farmacéutica va a perder un cliente excelente, ¿verdad? Que estaba consumiendo 3 o 4 medicamentos. La reversión de la diabetes es posible, claro, no en todos los casos, pero en la mayoría de ellos. Siempre y cuando no haya compromiso ni falla total del páncreas. Siempre y cuando no haya una falla total del páncreas, este cuadro de diabetes sí puede ser revertido. Entonces es muy importante que las personas tengan esa conciencia de que si ellas eligen, que yo siempre digo que la diabetes tipo 2, aquí estamos hablando de diabetes tipo 2, después vamos a hablar aquí de los tipos de diabetes. La diabetes tipo 2 es una enfermedad que la persona elige tener. Muchas veces no tiene conciencia, pero eligió tenerla porque es una enfermedad del estómago. Estilo de vida, del estilo alimenticio, elecciones alimentarias incorrectas, muchas veces combinaciones equivocadas, comer en el momento equivocado, ahí es cuando termina desarrollando esa enfermedad. Y así como la desarrolla, también puede revertirla. Y por increíble que parezca, es más rápido de lo que la mayoría de las personas imaginan. Esta enfermedad puede revertirse, dependiendo del caso, en pocas semanas. ¿Y por qué cree usted que la mayoría de las personas que tienen diabetes no controla la doença mesmo sabendo diagnóstico? Creo que esa pregunta es muy buena, pero antes de responderte quiero invitar a todos aquí a aprovechar que estamos al inicio del podcast. Voy a dar una clase solo para diabéticos, para personas diabéticas, para personas prediabéticas y para personas que no quieren tener diabetes, ¿verdad? Para prevenir. Esa clase va a ser, amigos, el día martes, ¿ok? No, es el martes 10 de marzo a las 20 horas en vivo, ¿eh? Voy a dar una super clase, voy a poner todas las técnicas que desarrollé a lo largo de mi experiencia para esta reversión de la diabetes. Les voy a mostrar paso a paso, lo que la persona tiene que hacer para revertir ese cuadro de diabetes. Entonces, antes de responder, no se lo pierdan, amigos. Esta superclase que voy a grabar, gratuita, ¿de acuerdo? genial. 100% gratuito, no vas a pagar ni un centavo. Y vamos a hacer esta gran clase y cuento con todos los que nos están escuchando aquí en esta charla, en esta gran clase que voy a dar, que ahí preparé el material paso a paso, que la persona ya va a poder aplicar al día siguiente, ¿verdad? Y ya va a empezar la regresión de su diabetes al día siguiente. Perfecto. Excelente oportunidad. Sí, muy buena esa clase, la preparé con mucho cariño. ¿De acuerdo, amigos? ¿Por qué, Valencia? Estoy viendo exactamente eso que me preguntaste. Eso lo veo todos los días. La persona recibe el diagnóstico, tiene el diagnóstico confirmado. Hay personas que reciben el diagnóstico de prediabético, hay personas que son diabéticas, ni siquiera me gusta ese término de prediabético, pero ahí está, con resistencia a la insulina. Ella sabe del diagnóstico y muchas veces no logra controlar la enfermedad. ¿Por qué? Porque recibe la orientación. No voy a decir que es una orientación equivocada, pero es una orientación que no está planteada paso a paso ni según su grado de importancia.
Yo suelo bromear que lo peor que un médico puede hacerle a un paciente al que le da el diagnóstico de diabetes es darle un medicamento. Es lo peor que puede hacerle a ese paciente, porque en su cabeza recibió un medicamento, va a tomar el medicamento correctamente y en su mente el medicamento es para tratar la enfermedad, ¿verdad? Solo que los medicamentos para prediabéticos no tratan la enfermedad, estabilizan la condición, no revierten la situación. Y entonces el paciente no hace lo más importante, que es cambiar ese proceso que generó la enfermedad. Porque mucha gente también piensa que la diabetes es exceso de azúcar en la sangre, glucemia alta, ¿no? Sí, la diabetes es glucemia alta, no es verdad. La glucemia alta es una consecuencia de la enfermedad. Después de que tu glucemia se eleva, es porque ya estás en un proceso de inicio de falla del páncreas. Lo que te vuelve diabético es el exceso de insulina. Es la resistencia a la insulina, lo que se llama síndrome metabólico. Eso es lo que vuelve diabético al paciente. Resistencia a la insulina, el cuerpo pierde cada vez más insulina, el receptor se va volviendo resistente y llega un punto en que el páncreas entra en falla y entonces la insulina deja de funcionar. Ahí tienes el síntoma principal, que es el exceso de glucosa en la sangre. Entiendo. Entonces, eso no se le explica de forma clara al paciente diabético. ¿Qué hace él? Toma el medicamento. ¿Sabes cómo es el paciente? Él le pregunta al médico, ¿pero puedo tomar cerveza? Y el médico le dice, no. Toma 2 latas el fin de semana. Pero el tipo toma 12. Peor es que sí. Él toma 12. Si le dices al paciente que puede tomar 12, él va a tomar 12. Y luego, ¿puedo comer dulce? De vez en cuando. El de vez en cuando de ese tipo es 2 veces al día. Y entonces termina descontrolando la enfermedad. Y mira, no estoy diciendo aquí que está prohibido comer dulce, que está prohibido tomar cerveza, solo que las personas lo hacen de una manera incorrecta. Por eso voy a hacer esta clase el martes, para explicar exactamente el paso a paso, todo lo que puedes hacer. Pero hay una secuencia correcta, hay un horario correcto, hay una metodología correcta. Entonces, ese problema de recibir el diagnóstico y que la enfermedad siga evolucionando es porque el medicamento es solo un punto del tratamiento. No es lo más importante. Es un punto. Lo más importante es el cambio en la secuencia del estilo de vida, que lamentablemente la gente no hace. ¿Cuál es el mayor mito sobre la diabetes que todavía ves que se sigue difundiendo y que al final termina haciendo que las personas empeoren sin darse cuenta? Mira, la diabetes es una enfermedad en realidad, no es que no tenga mitos, tiene muchísimos mitos. Tal vez el mayor de ellos, justo acabamos de hablar de eso aquí, ¿verdad? Que la diabetes es una condena, ¿verdad? La persona que es diabética será diabética el resto de su vida. Va a tomar medicamento el resto de su vida. Desafortunadamente, todavía veo a muchos médicos hablar de esa manera, que vas a tenerlo el resto de tu vida, que tienes que tomarlo el resto de tu vida. Para mí, ese es el mayor de los mitos. Pero tienes otros. Por ejemplo, mi glucosa está normal, estoy excelente. Muchas veces la persona ya es diabética. Ella ya es diabética con la glucemia normal. Porque la glucemia de esa persona está normal. ¿Recuerdas que hablé de la insulina? A costa de insulina alta. O sea, ya tiene la insulina elevada, ya es resistente a la insulina. Que esa gran cantidad de insulina está empujando ese exceso de glucosa dentro de la célula. Entonces la glucemia todavía está normal. Cuando la glucemia cambia, ahí ya es el inicio del proceso de falla de las células beta y de las células delta del páncreas, que ahí ya va a empezar a tener dificultad para producir insulina. Es ahí donde la glucemia ya empieza a cambiar. O sea, la glucemia cambia porque tú tienes resistencia a la insulina y el inicio de falla pancreática. Entonces, ese es otro problema, pensar que la insulina está bien y que tú estás perfecto. Me cansé de ver pacientes con hemoglobina glucosilada alta, insulina por las nubes y glucemia normal. Entonces, si la persona no cambia su estilo de vida, dentro de un año la glucemia empieza a alterarse. Porque la glucemia, como dije, es un síntoma, es una señal. No es la causa, es la consecuencia. ¿Y hay algo que no se dice en la consulta y que el paciente necesita saber? ¿Necesitaba oírlo?
Mira, a veces hasta creo que sí se dice en la consulta, pero es como que se dice por encima. Y hasta entiendo a algunos médicos porque realmente es... Escuché de una doctora, incluso esta semana, que dijo así: vas a hablar con el paciente y le dices que no puede esto, que no puede aquello. ¿Verdad? Yo entiendo. Pero es muy importante dejarlo claro, ¿no? Por eso yo no es que esté en contra de los medicamentos, ¿no? ¿Sabes, Vanessa? Los medicamentos para la diabetes son importantes. Quien los toma, por favor, no deje de hacerlo, no los suspenda. Tienen una importancia en la cadena del tratamiento. Pero no creo que debería ser el primer paso. Creo que antes de empezar con el medicamento, principalmente ese paciente que tiene la glucemia levemente alterada, que todavía ni siquiera está impactando en la glucemia, que solo tiene la insulina alta, la hemoglobina glucosilada alta, ese paciente debería pasar por un proceso de asustarse a sí mismo. Mira, estás así, tu insulina está alta, tu hemoglobina glucosilada está alta, todavía no está impactando, pero te vas a volver diabético. Tienes que tomar esta medida y esta otra. Y ahí es donde está el paso a paso, porque cualquier paciente, cualquiera de nosotros, si vas al médico mañana y él te dice así: a partir del lunes tienes que hacer ejercicio, tienes que dejar el azúcar, ya no puedes comer dulces, ya no puedes comer harina, vas a tener que evitar el arroz. Cualquier paciente va a decir: no quiero vivir de esa manera. Y no tiene que ser así. Dependiendo de la combinación de alimentos, puedes comer arroz. Dependiendo de la combinación de alimentos y de los horarios en los que comas, puedes comer postre, puedes tomar cerveza. Pero es como te dije, es un paso a paso. Entonces el paciente diabético tiene que ir despacio, tiene que ir paso a paso, porque así él va a adherirse al tratamiento. Pero cuando ya le das un medicamento de entrada, en su cabeza piensa: estoy tomando un medicamento, estoy haciendo mi parte. Y lamentablemente no es así. Ese también tal vez sea uno de los peores mitos en la diabetes. Pensar que por tomar el medicamento ya está haciendo su parte. No lo está. No lo está. La parte más importante son los cambios de hábitos. Usted dice que la industria alimentaria termina perjudicando silenciosamente, saboteando al paciente. ¿Qué hace para sabotear? Mire, la industria alimentaria, no solo en Brasil, sino en todo el mundo, tiene un problema serio. Los alimentos procesados, ultraprocesados, los alimentos industrializados en general. Ahí estamos hablando de galletas rellenas, botanas de paquete, bebidas azucaradas, todo lo que viene empacado. A veces incluso catsup, mayonesa, a veces incluso alimentos disfrazados de saludables como las barritas de cereal que todo el mundo piensa que son súper ultra saludables. ¿Qué hace la industria alimentaria? Utiliza dos potenciadores de sabor baratos. ¿Cuáles son los dos potenciadores de sabor baratos? Sal refinado, sodio y azúcar. Cuando mezclas azúcar y sal en cualquier alimento, realza el sabor. Entonces, las grandes industrias de comida rápida hacen eso. Las industrias de alimentos procesados hacen eso. Y es una cantidad grande. No es un poquito de sal, un poquito de azúcar, no, tiene que ser una cantidad grande. Entonces se pone una cantidad grande de sal y ahí está el problema de quien consume este tipo de alimentos. Sodio va a perjudicar la presión arterial. Y una gran cantidad de azúcar. Y muchas veces, ¿por qué sabotea? Pone esa gran cantidad de azúcar y no escribe azúcar en la etiqueta. Vas a ver escrito ahí maltodextrina, que es azúcar. Va a estar escrito ahí jarabe de maíz, que es azúcar. Va a estar escrito ahí jarabe de glucosa, que es azúcar. Y a veces le ponen unos nombres bonitos. Chip, como azúcar orgánica o azúcar de coco, es azúcar. Y es en gran cantidad. Entonces, ese es el gran problema. La persona está consumiendo un montón de azúcar, no percibe el sabor, porque como la sal está junto, al final no lo siente tan dulce. El sabor es intenso, pero en realidad estás consumiendo una cantidad enorme de azúcar. Y es igual que las galletas rellenas. ¿Quién come una sola galleta rellena? La persona come 3, 4 en la mañana. Luego en la tarde son las barritas de cereal. Luego toma un refresco. Después va y toma un jugo de caja, un toddy, no, y así. Al final haces la suma y tienes una cantidad inmensa de azúcar durante el día.
Claro que eso va a impactar tu insulina, va a generar un exceso de insulina, va a causar síndrome metabólico y va a desarrollar diabetes. Y si la persona ya es prediabética, entonces peor aún. Entonces hay que tener mucho cuidado con la etiqueta. Yo incluso, Vanessa, estoy desarrollando una aplicación para ayudar a la gente, en la que tomas una foto de la etiqueta y te va a traducir ahí mismo qué es azúcar, qué no es azúcar, qué es sodio y qué no es sodio. Exactamente para ayudar a las personas. Gente que vaya a mi clase el martes día 10. Voy a ver si esta aplicación ya está lista. Quién sabe, tal vez ya la pongo a disposición del grupo. Tomas una foto de la etiqueta y ya te muestra todo lo que tiene ahí. Doctor, ¿cómo es el día a día de quien vive con diabetes descontrolada? ¿Qué siente la persona? ¿Qué es lo que rara vez comenta? Es uno de los grandes problemas de esta enfermedad, porque es una enfermedad silenciosa. La diabetes no duele. No da un síntoma clásico, por ejemplo, la artritis reumatoide. Quien tiene artritis reumatoide siente dolor. Fibromialgia. Quien tiene fibromialgia siente dolor. Enfermedades autoinmunes, esas inflamaciones más evidentes, que tienen una sintomatología clara. La sintomatología de la diabetes no es clara, principalmente si la persona está tomando medicamento. Ella, entre comillas, está estabilizada. La enfermedad sigue avanzando. Eso tiene que quedar muy claro. La persona que toma medicamento y solo toma medicamento y no hace nada más. La enfermedad se mantiene estabilizada, pero sigue avanzando. El proceso de glicación va avanzando, va dañando los tejidos, va dañando las arterias, va dañando la microcirculación. La visión se va perdiendo poco a poco, el riñón se va deteriorando. Vas quedando impotente, vas a quedar impotente con el tiempo, porque compromete la microcirculación. Entonces la enfermedad sigue avanzando, pero no tiene ningún síntoma. Claro, persona diabética. De ahí el problema de que las personas no se traten de forma correcta, no tiene ningún síntoma. Tal vez el síntoma más perceptible de la diabetes sea el aumento de peso. Estamos hablando de diabetes tipo 2. La gente también tiene que entender que existe la diabetes tipo 1. Ese paciente que ya nace con diabetes, él ya es un paciente. Ahí es una cuestión genética. Él nació con diabetes tipo 1. Existe la diabetes autoinmune tardía. También es raro que suceda. Alrededor de los 35, 40 años, el páncreas sufre un ataque autoinmune. Y entonces deja de producir insulina. Y también es un tipo diferente de diabetes. Pero el 90% de la diabetes es tipo 2. ¿Qué es la diabetes de la que hablo? Que la persona elige tener, que la persona tiene un mal hábito alimenticio, va generando resistencia a la insulina y entonces va a desarrollar diabetes tipo 2. En esos casos, la persona va ganando peso. Despacio, lentamente, va ganando mucho peso. Cuanto más avanza la enfermedad, más peso gana la persona. Y cuando entra en el cuadro más severo de la enfermedad, que es cuando empieza a usar insulina inyectable, que tiene que aplicarse insulina. Ahí es cuando realmente gana peso. Porque la insulina es una hormona obesogénica. Entonces ella no da ninguna señal, ella no da ningún síntoma. Está esa cuestión de, estamos hablando de cuando está estabilizada, cuando la diabetes está descompensada, la persona tiene mucha sed. Tiende a orinar mucho, ahí hay otros síntomas. Pero generalmente tiene síntomas. Y como es una enfermedad silenciosa, también es otro problema. La persona puede ser diabética durante 10 años, pero si no se evalúa, si no se cuida, si no va al médico, si no revisa la glucemia, ni siquiera sabe que tiene diabetes. Y ahí empeora, progresa. Usted mencionó algunas señales. ¿Hay alguna que las personas que aún no han recibido diagnóstico ignoren? El más clásico de la diabetes descompensada. Desde las señales más clínicos más leves. La persona empieza a orinar mucho. Entonces está durmiendo. Se levanta 3, 4 veces en la noche para orinar. Es el cuerpo intentando deshacerse del exceso de glucosa. La persona tiene mucha sed. Una sed. Está tomando agua todo el tiempo. Sigue teniendo sed. Aumento de peso. Dependiendo del tipo de diabetes, puede ser lo contrario. Puede haber una pérdida de peso muy rápida. Esa diabetes de la que te hablé, que es tardía, que es autoinmune. La persona empieza a perder peso de forma muy acelerada, muy rápida.
Entonces ahí ya es otro tipo de diabetes. Un hambre. La persona tiene hambre todo el tiempo, necesita comer todo el tiempo. ¿Por qué? Ya no está logrando hacer que la glucosa entre, entonces tiene que estar pidiendo comida todo el tiempo. Por eso la persona tiene esa hambre. Es un hambre que nunca se acaba. La persona come y a las 2 horas quiere comer de nuevo. Entonces tiene esas señales, así que si tienes esas señales, estás orinando demasiado. Mucha sed, hambre todo el tiempo, ganando peso rápidamente o perdiendo peso rápidamente. Es bueno echarle un vistazo, medir la glucosa en sangre, medir la insulina. ¿Y cuál es la consecuencia más grave que has visto en personas que no tomaron la diabetes en serio? Mira, la diabetes puede durar años, años de verdad, décadas, sin que le pase absolutamente nada a la persona. Porque es una enfermedad crónica a largo plazo, igual que la presión alta. Crónica a largo plazo, que es otra enfermedad también que no da tantos síntomas. La persona tampoco siente muchas cosas. Una que otra siente un dolor de cabeza, un zumbido en el oído, pero tampoco siente mucho. Pero dentro del cuerpo está pasando algo. Este exceso de glucosa circulando en el torrente sanguíneo genera un proceso conocido como glicación. ¿Qué es la glicación? Ese exceso de glucosa se adhiere a ciertas proteínas y actúa como una especie de pegamento. Son lo que llamamos AGS. Esos AGS se adhieren ahí en la parte interna de las arterias, principalmente en la microcirculación, y va ocluyendo las arterias. Eso sucede en todas las arterias del cuerpo. No. En nuestras arterias cardíacas. Lo que puede provocar un infarto en el futuro. En nuestro cerebro, lo que puede provocar un futuro derrame cerebral. En la microcirculación de los ojos. Por eso es común que el diabético más avanzado pierda la visión. En la circulación de los riñones. Por eso es común que el diabético termine necesitando hemodiálisis. En la circulación de las extremidades inferiores. Por eso es común que el diabético pierda el pie. Entonces todo eso puede pasar y tiende a suceder con el paso del tiempo. Porque esa glicación avanzada no ocurre en un mes, en 6 meses, en un año. Muchas veces tarda décadas en suceder. Y cuando ya tienes un proceso de glicación avanzada, ahí ya fue. Ya no hay nada que hacer. Ahí si quedó ciego, se va a quedar ciego. Perdió el pie. No se puede hacer que crezca otro pie. Fue a hemodiálisis. Ahí solo con un trasplante de riñón. Entonces es una enfermedad muy seria. Como no da esa señal a corto plazo, las personas necesitan entender que no estás sintiendo nada, no tienes síntomas, pero dentro de tu cuerpo la glicación está ocurriendo. Se está adhiriendo a tus arterias. Muchos infartos y muchos casos de ACV se dan en pacientes diabéticos. Exactamente porque esa glicación va a comprometer las coronarias, va a comprometer la vascularización cerebral, que puede generar un futuro infarto y un futuro ACV. Entonces, ¿te das cuenta? Es una enfermedad que no tiene allí una sintomatología clara. Pero a partir de ella, mira cuántas enfermedades pueden aparecer: ceguera, insuficiencia renal, infarto, Alzheimer, que ya incluso se le está llamando diabetes tipo 3. Compromete, demencia, porque está comprometiendo la oxigenación cerebral. Entonces, a partir de una enfermedad de base, que no estás sintiendo nada, mira cuántos cuadros graves pueden suceder. Claro, va a tardar 10 años, va a tardar 15 años, pero pasa más rápido de lo que imaginas. En tu experiencia, ¿cuál es el punto de inflexión que hace que la persona finalmente controle la diabetes? Para controlar la diabetes, el punto de inflexión es que ella entienda que el medicamento no es su salvación. Lo primero, si ella apuesta todas sus fichas en el medicamento, es como un casino. Si apuestas todas tus fichas al medicamento, vas a perder. Ese es el primer nivel de conciencia que la persona debe tener. El medicamento va a estabilizar mi condición, pero no la va a revertir. ¿Qué es lo que queremos? Entonces tengo que tomar otras medidas para volver a estar sano, y eso es posible. Cuando ella entiende eso, ella no da un paso, ella da un salto hacia la reversión de la diabetes.
Ahí lo tienes. A eso le llamo escalones. Yo siempre digo que no puedes llegar con un paciente diabético y decirle así: a partir de mañana tienes que dejar el azúcar, tienes que dejar el pan, tienes que dejar de comer arroz, tienes que dejar tu cerveza, pero dejarla de una vez. Esa persona no va a seguirlo. No es así. No puede, ninguno de nosotros puede. Es una escalera, tienes que ir paso a paso, poco a poco. Ahí está. Él puede incluso hacer una serie de cosas que le gustan, si lo hace en el orden correcto. ¿Quieres un ejemplo? Desayuno. ¿Qué hace la mayoría de los brasileños? Se despierta. Toma el desayuno. ¿Qué es el desayuno? Al estilo brasileño, café, mucha azúcar o café con leche, ¿verdad? Mucha azúcar. Pan y margarina. ¿No es así? Tu insulina está baja, porque estuviste 8 horas en ayuno. La insulina está baja. Eso es carbohidrato puro. El azúcar es carbohidrato, el pan es carbohidrato, la leche tiene carbohidrato. Solo la margarina no tiene carbohidratos, porque la margarina es algo peor que los carbohidratos, porque es grasa esterificada. Eso ya es otra discusión. Entonces ese tipo le pone un montón de carbohidratos, falta el índice glucémico, su insulina se va a disparar hasta arriba. Eso es lo que llamamos un pico de insulina. Eso es lo que genera resistencia a la insulina. Esa persona va directo a la diabetes. Si ella hiciera una elección simple, en lugar de hacer eso, si ella comiera, por ejemplo, un omelette primero. Un omelette primero. Después come ese pan con margarina. Cambia completamente el pico de insulina porque comiste el omelette, que tiene grasa, que tiene proteína y tiene pocos carbohidratos. Tu insulina ya sube de una forma más suave. Ya va a dificultar la absorción del carbohidrato. Entonces, cuando comes el carbohidrato, no tienes el pico de insulina. ¿Entendiste? Solo un pequeño cambio. No quitaste nada. Todavía no le quité el azúcar. Por eso digo que tienes que ir paso a paso. Así lo harás. Vamos a tomar decisiones más inteligentes. Hagámoslo. Gira, transforma aquí. Ahora vamos a quitar esto. No es quitarlo para siempre. Es quitarlo por ahora hasta revertir. Después lo volvemos a poner. Vamos a bajarle a la cerveza. Después la volvemos a tomar. Vamos a esperar a que el cuerpo se abra. Si sigues este paso a paso, la mayoría de las personas lo adopta. Ella lo adopta. Ahora, si lo pones todo de una vez, esto no se puede, se acabó, esto ya fue, esto nunca más, así no va a funcionar, así no va a funcionar. Ay. Si tuvieras 5 minutos para hablar con alguien que acaba de recibir el diagnóstico, ¿qué le dirías? Primero, participar en nuestra clase especial el martes. El martes es mi clase especial. Ahí voy a explicar exactamente este paso a paso que te estoy diciendo aquí. Eso es lo que quiero compartir en esa clase. Necesitamos tener un tiempo solo para explicar eso. Porque es un paso a paso. También voy a dar algunos consejos. Algunos tés. Incluso estoy tomando un té aquí. Uno frío y sabroso, que ayuda en este proceso de reversión de la diabetes. Voy a hablar de suplementos. Voy a hablar de esas combinaciones que acabo de mencionarte. Voy a hablar de una serie de, no los voy a llamar trucos, pero sí estrategias con las que puedes mejorar bastante la sensibilidad a la insulina. Entonces, el primer consejo que te doy: participa en nuestra clase especial, martes a las 8 en punto. El enlace estará ahí, amigos, se me olvidó. Va a estar el código QR. También va a aparecer ahí, va a estar en la descripción del video también. Inscríbanse. Entonces ahí van a entrar a un grupo de WhatsApp. Ahí en ese grupo de WhatsApp van a estar todas las instrucciones. ¿Cómo vas a participar? Y al final de esta gran clase, Vanessa, también voy a abrir algunos cupos para quien quiera participar, para quien quiera tener mi supervisión personal en la reversión de su diabetes. Voy a abrir esa posibilidad durante la gran clase, así que tienen que participar en la clase en vivo. Pero yo diría lo siguiente: ni siquiera voy a gastar 5 minutos en eso, porque ya gasté 4 para decir esto. Es sentencia. La diabetes no es una sentencia. No estás condenado a ser diabético. ¿Es posible revertir la diabetes? Claro. Eso depende del grado de compromiso de tu páncreas. No sé cómo está tu páncreas, pero principalmente si estás al principio, principalmente si aún no usas insulina,
Es posible revertir tu cuadro de diabetes. Vas a bajar de peso, vas a desinflamarte, vas a mejorar tu condición en general, vas a disminuir el riesgo de tener. Una persona con diabetes tiene 4 veces más probabilidades de tener cáncer. Una persona con diabetes tiene 6 veces más probabilidades de sufrir un infarto. Una persona con diabetes puede perder un miembro, puede quedarse ciego, puede necesitar hemodiálisis. Mira el tamaño del problema. Entonces tal vez no sea un problema para ti hoy. La diabetes que tienes, no sé, 45, 50, 55 años, pero de aquí a 10, 15 años, puede ser un problema. Quiera ir a una sala de hemodiálisis. No quiera sufrir un infarto. Entonces eso es lo que le diría a esa persona. No es una condena, es posible revertirlo. Pero se necesita una estrategia, se necesita una manera correcta de combinar alimentos, de lo que se puede en un primer momento, de lo que no se puede. Algunos test que van a ayudar, algunos suplementos que van a ayudar, la medicación, cómo está siendo usada, cómo está siendo administrada. ¿Existe un orden correcto de cuidados, medicamento, dieta, ejercicio? ¿Para quién quiere controlar la diabetes de verdad? En realidad no hay un orden correcto, el tratamiento es como un todo. Es eso que mencioné al principio. Tratar solo la diabetes con medicamento, que es lo que la mayoría de las personas hacen. La persona toma el medicamento y mira, hice mi parte. Es así. Veo esto todos los días. La persona está tomando el medicamento correctamente. Y tu enfermedad está avanzando. No está en remisión, no está ni detenida ni en remisión, está avanzando, solo que de forma más lenta, gracias al medicamento. Está evolucionando de forma más lenta. Entonces el medicamento es importante. Por eso lo digo, quien toma el medicamento no debe suspenderlo. Ese es un punto. Segundo punto. Cambio de estilo de vida. Cuando hablo de cambio de estilo de vida, es lo que dije. No es que ahora ya no puedo hacer nada, no. Es alimentarse correctamente, basado en alimentos más naturales, menos procesados. Son elecciones. Entonces vas a intentar alimentarte con los alimentos más naturales posibles. Alimentos con menos carbohidratos. ¿Con el tiempo te acostumbras? Sí, es interesante sustituir el azúcar por endulzante, pero por el amor de Dios, endulzante natural, nada de endulzantes artificiales. Porque el endulzante artificial va a alterar tu microbiota, va a empeorar tu digestión. No tiene calorías, pero termina provocando una fase cefálica de liberación de insulina. Empeora la microbiota. Es un problema. Dysbiosis. No usen edulcorante artificial. El edulcorante es estéril. Xilitol, eritritol. Entonces tienes ese cambio en el estilo de vida. Hacer ejercicio ayuda. Es algo obligatorio. Recomiendo que todos hagan ejercicio. Pero bueno, es obligatorio hacer ejercicio para la remisión de la diabetes. No es obligatorio, pero es más rápido. Si haces ejercicio, la remisión es más rápida. Porque cuando haces ejercicio, el músculo tiene una alta afinidad por la glucosa. Se vuelve más permeable a la glucosa. Entonces esa mayor permeabilidad ayuda en el proceso de remisión. Entonces, más rápido. Pequeños pasos, paso a paso, como dijimos aquí. Si trabajas con eso y el sueño, casi se me olvida. Diabético. El diabético, muchas veces, él no le da importancia en la calidad de su sueño. Si duermes en un horario malo, si duermes mal, si duermes tarde, si duermes a base de medicamentos, tienes un desequilibrio de cortisol y cortisol. Activa la gluconeogénesis. La gluconeogénesis hace que la insulina suba. Entonces tu insulina sube, aunque no comas. Cortisol alto es glucosa en la sangre y pico de insulina. Entonces sueño también. Entonces te das cuenta de que son 4 cosas. Entonces es un combo. ¿Solo el ejercicio lo va a resolver? No. ¿Solo el sueño lo va a resolver? No. ¿Solo el medicamento lo va a resolver? No. ¿Solo el cambio de alimentación lo va a resolver? Hasta cierto punto sí. Pero va a tardar sin esos otros 3. Tarda. Entonces tienes que hacer el tratamiento con esos 4 pilares. La medicación. Voy a poner aquí medicación, suplementación. Porque el martes voy a hablar de muchos suplementos muy interesantes.
para ayudar a controlar la glucosa en la sangre, para ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina. Voy a hablar el martes. Pídele al personal que ponga el código QR para que la gente se inscriba. Entren al grupo. Ahí en el grupo los van a orientar sobre cómo va a ser nuestra transmisión en vivo. Entonces, ¿medicamento o suplemento? Ejercicio físico. Es interesante. No tiene que ser CrossFit. Ejercicio físico es lo que puedas hacer. Solo puedo salir a caminar. Está perfecto. Me gusta la bicicleta. Perfecto. Me gusta cualquier cosa. Solo no te quedes quieto. Y tampoco es obligatorio. La alimentación es muy importante. Y el tema del sueño. Entonces, esos 4 pilares necesitan trabajar juntos. Así tendrás un estado de remisión. ¿Qué hace la mayoría de las personas? Solo usa un pilar. Medicamento. Ese pilar, mis amigos. Les hago un reto aquí, para quienes nos están escuchando aquí. ¿A quién conoces que tomó metformina, o glibenclamida, o gliclazida, o agonista del GLP-1? Sea cual sea el medicamento, ¿a quién conocen aquí que se haya curado de la diabetes? ¿Quién? Nadie. No curan. El medicamento no cura. La industria farmacéutica te quiere como cliente suyo hasta el último día de tu vida. No cura y no va a curar nunca. No va. Estabiliza la enfermedad. ¿Por qué? La industria farmacéutica no quiere que mueras. Porque también pierde al cliente. Pero tampoco quiere que te cures. Ella quiere que seas su cliente el mayor tiempo posible. Puede parecer un negocio muy cruel, pero es lo que es. Eso es. Y ahí. ¿Por qué no hay un medicamento que cure la hipertensión? ¿Por qué? Si curo al paciente ya no es mi cliente. Se acabó. Si curo al paciente de la diabetes, se acabó. Entonces, ¿qué hace la industria farmacéutica? Diseña medicamentos para estabilizar el cuadro. Ella estabilizó la condición de diabetes. Listo. Este paciente ahora es mi cliente. Hasta el día en que muera. El paciente hipertenso. Él es mi cliente hasta el día en que muera. El paciente con Alzheimer. Él es mi cliente hasta el día en que muera. Y así. Todas las enfermedades crónicas son así. Todas. Artritis reumatoide. Cliente de la industria farmacéutica hasta morir. Entonces, si tú solo pones el pilar del medicamento, ya estás condenada. Vas a tener diabetes por el resto de tu vida. Ahí el médico tiene razón. Ahora, si trabajas los otros 3 pilares, ahí puedes revertirlo. Claro, hay gente que lo va a revertir en 8 semanas. Hay gente que lo va a revertir en 6 meses. Hay gente que lo va a revertir en 1 año. Depende. Cada quien está en un grado diferente. Cada quien tiene un nivel distinto de insulina, de glicación y de compromiso pancreático. Hay gente que no va a poder revertirlo. La persona ya está así. El páncreas ya entró en falla total. Ahí se acabó, ahí ya fue. No va, ahí no se puede. Pero la mayoría de las personas logra la reversión con esos 4 pilares. Ya hablaste un poquito de eso, pero te lo voy a volver a preguntar. ¿Cuál es el papel de la alimentación versus el papel del medicamento, de la medicina, en el control de la diabetes tipo 2? Eso es justo lo que acabamos de decir aquí. Sin el control alimenticio. Y lo veo bien. Detesto esa palabra, dieta. La dieta no funciona. Nadie va a seguir una dieta. Porque dieta, tu cerebro entiende que estás perdiendo algo. No va a funcionar. Son elecciones alimenticias inteligentes. Puedes comer todo lo que te gusta. ¿Puedo comer postre? Sí puedes. ¿Puedo comer, no sé, flan? Sí puedes. ¿Puedo tomar cerveza? Sí puedes. Ahora. ¿Puedo tomar cerveza todos los días? Así no. Así no. Mientras estés con este cuadro de diabetes, no. Después de que te estabilices, tampoco lo recomiendo. Tampoco lo recomiendo. Pero ahí es diferente. Pero mientras estés en ese estado de prediabetes o diabetes, tienes que tener algunas restricciones. ¿Puedo comer un flan el fin de semana? Sí puedes. Es lo que te dije. Não vai comer o pudim em jejum. Porque ahí va a haber un pico de insulina. Entonces come tu comida y el flan como postre, está bien. ¿Cuándo? Una vez a la semana. Para quitarte el antojo. Ah, pero yo lo quiero todos los días. No, así no. Entonces son esas elecciones. No tienes que quitar todo. Mas você vai. ¿Recuerdas que te hablé de la escalerita?
en la escalerita, en esa estrategia alimentaria de la escalerita. Esta semana vamos a hacer esto, la otra semana esto. Aprendiendo a sustituir poco a poco. Lento, porque la persona no lo siente, no piensa que está perdiendo. Es una cuestión cerebral. Si el cerebro percibe que está perdiendo, te va a sabotear. Entonces no se da cuenta de que está perdiendo, se va a adaptar, lo va a lograr. ¿El medicamento es importante? Sí, pero si es el único pilar, como dijimos aquí. De nuevo, ¿conoces a alguien que haya tomado medicamento y haya revertido, se haya curado de la diabetes? No. Por eso es que ese mito de que la diabetes no tiene cura es muy fuerte. ¿Por qué? Porque el tratamiento se basa solo en el medicamento. Así no regresa, de verdad. No hay manera de revertirlo. ¿Y qué pasa en el cuerpo de quien pasa años con esa glucemia descontrolada? El mayor problema de la glucemia es el proceso de glicación. El exceso de azúcar en la sangre. Creo que ya hablé de eso aquí. Esto genera un compuesto conocido como Ag, que es lo que medimos en la hemoglobina glucosilada. Ese examen que hacemos de la hemoglobina glucosilada, medimos el grado de glicación, que es esa glicación. Entonces la glucosa se adhiere a ciertas proteínas, se adhiere a la hemoglobina. Por eso es que lo medimos en el examen. Y eso se va pegando, los tejidos se van pegando, principalmente en la microcirculación. Ahí en la parte interna de nuestras arterias se va adhiriendo. Entonces, cuando es una arteria de gran calibre, por ejemplo, una coronaria del corazón, va a tardar años. Se va pegando, se va pegando, se va pegando, va formando eso. Eso se inflama, genera un proceso inflamatorio. Ahí viene el macrófago, va formando lo que llamamos ateroma. Ahí se va cerrando. Cerrando, 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 cerrando. Hasta que un buen día se cierra. La persona tiene un infarto. En el cerebro es el mismo proceso, solo que en el cerebro no lo llamamos infarto, lo llamamos ACV. Y el problema del diabético es más severo en este proceso de glicación. Cuando es en la microcirculación. ¿La vista por qué? Porque la circulación, los vasos de los ojos. El calibre es muy fino, lo llamamos microcirculación, porque es un vasito delgadito, una venita delgadita, una arterita delgadita. Entonces cualquier obstrucción, como no es delgadita, es rápida. Entonces la persona pierde la visión más rápido. ¿Por qué? Porque es microcirculación. En el riñón es lo mismo, microcirculación. En las extremidades también pierde el pie, pierde el dedo. Por eso la cicatrización del diabético es difícil, es lenta y está comprometida. Además está la cuestión de las demencias, principalmente el Alzheimer. Hoy en día está más que comprobado que el Alzheimer está íntimamente relacionado con la falta de control, íntimamente relacionado con la resistencia a la insulina. Al Alzheimer incluso se le está llamando diabetes tipo 3, que es un cuadro de demencia increíble. No solo para quien lo padece, sino también para la familia, que tiene que acompañar esa muerte en vida del paciente. Entonces, todos esos cuadros es que son, en mi opinión, la cara más, la peor cara de la diabetes. ¿Por qué? De esto es de lo que hablamos. La persona a veces pasa 10, 20, 30 años diabética, no siente nada y medio que lo descuida. No siento nada de todos modos. No es como si la vida siguiera igual. Pero cuando llega la cuenta, llega de esta forma. Es hemodiálisis, es quedarse ciego, es perder un miembro, es Alzheimer, es un infarto. Entonces la diabetes no mata directamente, pero sí indirectamente. Pocos con otras enfermedades. El síndrome metabólico, que es como lo llamamos, es un mecanismo muy perverso. ¿Qué es? La persona exagera con los carbohidratos. Entonces tienes un exceso de insulina. Tu célula se va volviendo resistente porque es demasiado. Entonces tu páncreas empieza a producir mucha insulina. Sigue produciendo. Tanto que un día colapsa. Ya no puede producir más. A célula começa a rejeitar La glucosa hacia adentro. Más insulina. Va a seguir así hasta que el páncreas colapse. Y va generando lentamente esa glicación. El problema de la diabetes es la glicación. El exceso de glucosa lleva a la glicación que va comprometiendo. Y entonces la glicación ocurre en todo el cuerpo, como ya dijimos aquí. Es el riñón, es el corazón, es el cerebro, es Alzheimer. Es el miembro inferior, es impotencia. Quienes tienen diabetes son hombres.
La microcirculación peniana está comprometida. Y no hay Viagra, no hay la pastillita azul, no hay Tadalafilo que lo solucione. Porque después de que la circulación queda comprometida, estos medicamentos son vasodilatadores. Por eso es que mejoran la impotencia. Pero si el vaso está comprometido, ¿qué va a dilatar? Está comprometido. Entonces no sirve de nada. Así es, ahí ya es irreversible. ¿Por qué estamos conversando aquí? Quiero crear conciencia de las personas que nos están escuchando para que tomes conciencia ahora. Porque después de que la glicación comprometa tu microcirculación de la retina, después comprometa la microcirculación de tu riñón, después de que tú, hombre, quedes impotente, que desarrolles Alzheimer, ahí ya fue, no sirve de nada grabar así. ¿Ahora qué hago? Ahora nada. Tenías que haberlo hecho aquí. Aquí ya no sirve de nada. Entonces quiero invitar a las personas a tener esa conciencia. Por eso estoy haciendo esta gran clase el martes. Voy a dar ese paso a paso. Voy a explicar mucho. Voy a hablar de té. Voy a hablar de vinagre de manzana. Hay unas cosas muy interesantes que pueden ayudar mucho con la diabetes. Vamos a hablar de suplementos, vamos a hablar de alimentación, vamos a hablar de muchas cosas que al día siguiente la persona ya pueda aplicar porque va al médico. O también, el médico da un montón de indicaciones, lo escribe en un papel, no puede esto, no puede aquello. La persona también se queda así, no hay una secuencia, no hay un paso a paso. Entonces estoy desarrollando esta clase exactamente para dar esa secuencia, ese paso a paso, para que la persona entienda cómo puede aplicar al día siguiente para revertir ese cuadro. Quien sabe, sabe, ¿verdad? Imagina no tener que preocuparte más por la glucemia alta, no necesitar más medicamentos, ¿verdad? ¡Qué maravilla! No te preocupes. Se vai ter Alzheimer, vai ter infarto. Una maravilla. Y otra cosa, amigos, quien estabiliza el cuadro y logra la reversión, tengo varios alumnos que lo lograron, la energía cambia, el sueño mejora, pierde peso. ¿Cuál fue la que usted tuvo? ¿Una transformación más radical? Tengo algunos casos raros de reversión de paciente insulino dependiente, que eso es algo extremadamente difícil. Porque cuando la persona ya está tomando insulina, significa que ya hay una insuficiencia en el páncreas. Y cuando hay insuficiencia en el páncreas, aunque ya hay investigaciones que demuestran lo contrario, pero en la práctica clínica vemos que con la insuficiencia del páncreas, ya es irreversible. Pero tengo algunos casos de alumnos que usaban insulina y dejaron de usarla. Es cierto. Porque se estaba mareando. Entonces me mandaron un correo. Yo les dije así. Estaba haciendo mi programa. En ese entonces era un programa para bajar de peso. No era un programa enfocado en la diabetes. Era para bajar de peso. Entonces me dijeron así. Yo uso insulina. Estoy tomando esto y ni siquiera me estoy mareando. Yo les dije, eso es porque estás mejorando. Estás necesitando menos insulina. Vas a consultar a tu médico. Le vas a pedir que te ajuste la dosis hacia abajo. Vas a necesitar menos unidades. Entonces él ajustó. Entonces él lo indicó. Mejoró por un tiempo, pero me estoy mareando de nuevo. Entonces vas a tener que acudir al médico para que la persona se cuide. Entonces sucedió y la persona me lo contó. Mi médico nunca había visto eso. Tratamiento de reversión de la diabetes. Es raro. Raro. Entonces esos casos llamaron mi atención. Y me llamó la atención el caso de un adolescente que ya tenía diabetes, ya estaba usando metformina, estaba usando gliclazida. Metformina y gliclazida. Tenía 18 años, él perdió. En ese momento era un programa para bajar de peso. Él perdió 55 kilos en el programa. 55 kilos. Y pasó lo mismo. Él estaba tomando un medicamento y le estaba dando hipoglucemia. Entonces él, porque la gliclazida y la glibenclamida son estimuladores de la producción de insulina. Entonces desequilibran el metabolismo. Entonces cuando no eres diabético, tú te vas a sentir mal. Él se sentía mal con el medicamento. Todos piensan que el problema es tu programa. Entonces su mamá mandó un correo, es porque su hijo está mejorando de la diabetes, probablemente va a tener que suspender la medicación. Pero no digas que fui yo quien lo dijo.
Ve y busca. Y el médico llegará a la conclusión solo. Eso fue lo que pasó. Suspendió su medicación. Vio que había perdido 55 kilos. Él perdió. Él pesaba 110 kilos. Él lo perdió. Aí, El doctor vio que había perdido peso. Dijo, ya mejoraste. Suspendió la medicación. Nunca más la tomó. Entonces hay estos cuadros, hay estos casos. Gente que dejó de tomar la medicación. Varios. vários. Mientras más al principio estés, más rápida es la reversión. ¿Verdad? Y más rápido dejas de tomar el medicamento. Chicos, no. Quiero dejar esto muy claro. Tú vas a hacer el proceso de reversión. Más adelante va a suceder de forma natural. El propio médico ya no es necesario. Claro. Claro. Como te dije, la complicación grave no va a pasar mañana, ni la próxima semana, ni dentro de un año. Tarda 5, 10, 20 años. Entonces el momento de interrumpir ese ciclo es ahora. Y cuanto antes interrumpas el ciclo, más pronto. Tus células empiezan a volverse sensibles a la insulina de nuevo. Tu páncreas empieza a estar sano otra vez. Y menor es la probabilidad de que termines teniendo que tomar insulina algún día. Cuanto antes hagas esto. ¿Verdad? Quien solo es prediabético, porque no me gusta ese término prediabético, es un término que me parece pésimo. Pero vamos a ponerlo, porque todo el mundo sabe lo que es. ¿Quién es prediabético? Que es la persona que todavía no tiene la glucemia tan alterada. Es la mejor persona para hacer esa reversión, porque él está a pocas semanas de regresar. Pocas semanas. Él va a regresar, va a suspender la medicación. De acuerdo con el médico, obvio. Y va a volver a estar normal otra vez. 0. Normal. Entonces, cuanto antes inicies el proceso, más duradero es ese proceso y más rápido sucede. Tengo el caso de un alumno mío que revirtió eso en 6 semanas. 6 semanas. ¿Y cómo sabe la persona que está prediabética? Generalmente ese diagnóstico de prediabético es cuando la persona está ahí, no tiene la glucemia tan descontrolada, tiene la glucemia ahí, 105, 110. Cada médico tiene su criterio. Por eso no me gusta ese término. No es algo muy científico. Dicen prediabéticos, si no te cuidas, vas a volverte diabético. Básicamente es eso. Ahí ya te dan una metformina. Ya empiezas con una metformina. Ya empiezas con el tratamiento. Pero todavía aún no hay afectación en el páncreas. Tienes insulina alta. Tienes hemoglobina glucosilada alta y ya estás. Con variaciones de glucemia, que ellos llaman prediabético. Ahí hay un examen que se llama Roma, que evalúa eso. Eso al final no sirve para nada. Lo que importa es que tengas la insulina alta. Si tienes la insulina alta, ya tienes síndrome metabólico. ¿Qué es insulina alta? Por encima de 5. Tener la insulina por encima de 5 ya es problemático. Si pasa de 9, ya es preocupante. Con la insulina alta ya tienes síndrome metabólico. No necesitas Roma, no necesitas nada. Y también la glicada. Si tienes la glicada alta, peor aún, ¿verdad? La glucemia, como dijimos al principio aquí, puede ser que la persona tenga la glucemia en 95 normal. Puede ser que la insulina de la persona esté en 12. Ya tiene síndrome metabólico. Esa persona ya es diabética. Solo que todavía no está impactando en la glucemia. Pero es cuestión de tiempo. 6 meses, 4, 5, 6 meses, 7 meses. Va a impactar. ¿Y cuál es la primera cosa que una persona con diabetes debería cambiar ya, si fuera esta semana, por ejemplo? Primera cosa, es una cuestión mental. Primera cosa, es entender, aceptar. No tienes que creerme. Ve a ChatGPT, investiga. Ve a Google, investiga. Si solo el medicamento te va a curar la diabetes, él te va a responder que no. ¿No es así? Entonces, lo primero es tomar conciencia. Gente, solo voy a tomar mi metformina correctamente aquí, mi gliclazida, que ahora también vienen las plumas. Ahora es Monjara, porque esas plumas para adelgazar, no sé si la gente lo sabe. Elas foram desenvolvidas para diabetes, né? Adelgazamiento no. Se está usando para adelgazar, es un uso fuera de indicación.
Fueron desarrolladas para la diabetes, Monjara o Ozempic. Entonces hay diabéticos que se tratan con estas plumas. Ni esas plumas logran revertirlo. Cuadros de diabetes aislados. Entonces lo primero, toma de conciencia. Gente, si no hago algo más, voy a tener la enfermedad estabilizada, pero va a seguir avanzando. Me va a causar problemas más adelante, me va a causar problemas. Si ella tiene solo esa conciencia, mi noche ya valió la pena. Ya tengo la noche ganada. Porque ahí la persona va a nuestra clase. El martes ahí nos vamos a encontrar de nuevo. Vamos a platicar otra vez sobre esto. Entonces voy a explicar con más detalle lo que la persona va a hacer. Mi noche ya valió la pena. Entonces, ¿qué es lo más importante? Tomar conciencia. Porque hay gente que tampoco lo acepta. No lo cree y está bien. Tá tudo bem. No funciona nada. Ese tipo está diciendo tonterías. Mi doctor dijo que es medicina. Está bien, ok. Cada quien cree en lo que quiere. Ahora, si tomas conciencia de que solo el medicamento no va a hacer que esa situación se revierta, ya valió la pena la noche. Así que ya me doy por satisfecho. Doctor, muchas gracias entonces por su presencia aquí, por aclarar todas esas dudas. Estoy segura de que a la gente en casa le gustó y van a participar en esta clase. Estoy segura de que la gente tiene curiosidad. No, gracias a usted. Chicos, de nuevo, les voy a pedir que dejen en la descripción del video el enlace del grupo de WhatsApp para quienes quieran participar en nuestra clase. Esta clase se llama Diabetes Cero. Le puse ese nombre, Vanessa, Diabetes Cero. Que todo mundo. Diabetes Cero. Esta clase será en vivo. Será el 10 de marzo a las 20 horas, será un martes. Así que anótalo en tu agenda. Voy a traer varios consejos, varias estrategias, varias maneras. Verás que es mucho más fácil de lo que parece. Y en esa gran clase voy a liberar algunos lugares, pero solo para quienes estén en vivo. Voy a liberar algunos lugares, porque a veces la persona quiere un acompañamiento. Que yo tengo mi propio protocolo, que es el protocolo de reversión de la diabetes. Quien quiera mi acompañamiento con el protocolo de reversión de la diabetes. Voy a abrir algunos lugares en esta transmisión en vivo. Por ahora, no estoy aceptando a nadie, está cerrado. No hay vacantes, pero en esta clase voy a abrir algunas vacantes. A veces la persona quiere un acompañamiento más cercano, porque tenemos una metodología. Voy a abrir algunas vacantes ahí, pero esta clase es gratuita. No pagan nada, entonces los espero el martes a las 8 de la noche, el 10 de marzo, y vamos a platicar. Vamos a intentar mejorar la situación de salud de los brasileños. Gracias por la oportunidad.